Desde el punto de vista de la psicología, podría decirse que la política tiene que ver con estas formas, estos conocimientos que implican el hecho de saber cómo vivir en sociedad de manera correcta, de alguna u otra manera dicho, y que nos pueden llevar a una mejor convivencia. Para mí la política la entiendo como la administración de la ciudad, como la administración de la colectividad en la que decide juntarse una serie de individuos para vivir mejor, vivir más seguros y cuidar de sí mismos. El ciudadano que se muestra apático básicamente tiene la convicción de que su participación en los procesos políticos no tiene sentido, que si él participa o no, pues va a suceder lo mismo, lo cual nosotros sabemos que no es cierto, pero desde la perspectiva de muchos ciudadanos tiene sentido esa apreciación. La apatía de una nación proviene del sosiego y de un pasado histórico lleno de atropellos y ambiciones. Esto provoca el desinterés en cuestiones políticas y la conformidad de gobernar nuestro país, llevando el significado democrático a parámetros de poder y avaricia. Pues como en cualquier sociedad, o sea, los hechos ya sean de cualquier índole, religiosos, sociales, no sé, políticos, influyen en el futuro comportamiento. Y más en México, ¿no? Los sucesos políticos han marcado y lacerado a la sociedad política, y la sociedad política los traslada a la sociedad en general. Revoluciones, dictaduras, reelecciones, fraudes, asesinatos, son algunos vocablos que marcan la vida política mexicana desde su creación como nación independiente. Una desestabilidad que parece no tener final y sigue repitiéndose de manera cíclica en la actualidad. Un primer elemento de análisis es el caso de Antonio López de Santa Anna, estratega militar que participó tanto del ejército español contra los insurgentes como insurgente mismo. Su ambición por el poder comienza cuando en 1833 llega a la presidencia mexicana, sitio que ocuparía durante 11 veces, alternando el poder con Valentín Gómez Farías. Santa Anna instauraría una dictadura en tierras mexicanas y se haría llamar Su Alteza Serenísima. Sin embargo, es recordado por haber vendido a los Estados Unidos gran parte del territorio nacional, suceso derivado de la intervención militar estadounidense en donde se llama, por parte de Gómez Farías, a salir del exilio en Colombia a Antonio López para hacerse cargo de la estrategia militar con el fin de combatir a las fuerzas bélicas extranjeras. Ambos políticos fracasan y se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que se anexa California y Nuevo México a Estados Unidos. Otro acontecimiento importante que contribuye a que el pueblo mexicano deteste el vocablo reelegirse es lo sucedido con Porfirio Díaz, dictador mexicano que llega al poder luego de derrocar a Juárez, cuyo hijo, sorprendentemente, apoyaba al general que gobernó al país durante más de 30 años. Díaz se caracterizó por la reelección, en las cuales siempre resultó victorioso por amplio margen de votos. Sin embargo, luego de una entrevista con el periodista canadiense John Krillman, donde Díaz aseguraba que el país estaba listo para la democracia, la armonía social se fracturó y dio cabida a movimientos antireeleccionistas, donde destaca Madero, cuyo sufragio efectivo no reelección dio origen al movimiento de la Revolución Mexicana. En estos momentos surgen otros movimientos comandados por Emiliano Zapata y Pancho Villa. La popularidad y la fuerza de convocatoria de estos hombres dieron la pauta para que la transición democrática se llevara a cabo. Nos aferramos a ideas sin sentido, convertimos la pobreza en virtud y difamamos a quienes obtienen riquezas relacionándolos con la tranza y el vicio. Buscamos un pasado que, como apunta Santiago Ramírez, renegamos de nuestra herencia indígena y negamos nuestra raíz hispana. Padecemos de una identidad al no aceptarnos mestizos. Aunque son innegables los daños hechos durante la conquista española, lo cierto es que hace 200 años no tienen injerencia en territorio mexicano. Por más saqueos y heridas provocadas, el país cuenta con un sinfín de recursos naturales. Entonces nuestra condición tercermundista es por no tomar conciencia de nuestro lugar en el mundo, buscando culpables mientras las naciones avanzan. Son pocas las personas, pocos los mexicanos que se preocupan por participar en asuntos políticos, y que lamentablemente esto es un círculo vicioso, es algo que se ha ido generando, no es algo nuevo, es algo que ha sucedido
a través de los años, que es algo que tiene mucho tiempo ya. Y sí creo que lo que reina es la apatía totalmente en este sentido, de no participar, de no informarse, y esto contribuye a que este círculo vicioso del que hablo se siga alimentando. Nuestros antepasados luchaban entre sí en el siglo XIX y el siglo XX. Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Hemos heredado el rencor, el individualismo, la desconfianza, el egoísmo, la apatía, la envidia y el afán de pelear sin fundamento. Repetimos patrones porque desconocemos nuestra historia. Nos condenamos a repetir los mismos errores. Renegamos de un pasado que no conocemos realmente, un pasado construido a base de mitos con la convicción de identificarnos como mexicanos. La mexicanidad se disfruta en una victoria de lucha de independencia, sin embargo se queda en festejo. No asumimos nuestro rol como país liberado, nos vivimos víctimas y esperamos a una llegada del Mesías que nos libere de las cadenas de la opresión y la mediocridad. Plata o plomo, por gloria y patria. Hombro y lomo por ignorancia. Un tema del que poco se habla, que causa grandes estragos en la sociedad, es el fanatismo, que no solo está en las religiones, sino también en la política, en la cual lleva una repercusión social grave durante años. En primer lugar, debemos definir el fanatismo. El diccionario define como fanático a aquel que defiende emotivamente una convicción sin admitir crítica alguna sobre la misma y sin razonar los pros y los contras que ella posee. Un fanático es incapaz de ver algo distinto a lo que piensa. Juzgan y condenan antes de tener las evidencias. Este tipo de conflictos sociales pueden ser vistos en elecciones de cualquier índole político, en el cual no importa la información que nos presenten los medios, ni los debates, ni lo que se comente en redes sociales. Cada uno tiene ya elegido su candidato y lo defiende aún si es necesario atacar teniendo o no bases para hacerlo. La mayor parte de la población en este país tiene escasos recursos o es de clase media baja y por supuesto pues sí constituyen la parte popular. Y ellos sí, por supuesto, son los que ganan o pierden elecciones porque ellos son los que votan y son muchos más votos que la parte de los ciudadanos que tienen una clase de vida media, alta o rica. Entonces, ¿por qué deciden ellos un candidato? Pues por lo mismo que la mayoría de los ciudadanos compran Coca-Cola. No es el mejor refresco, no hace bien siquiera, incluso enferma a las personas, sin embargo lo compran. La realidad es que ahora todo está envuelto en una densa nube de mentiras y de ataques sucios. En el 2006 se vivió una de las elecciones más controversiales de la historia, con la aparición del Mesías del pueblo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, un controversial candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Su argumento fue sencillo pero sustancioso. Se autonombró el político de los pobres y la peor pesadilla para los ricos, la religión y hasta de la misma democracia mexicana. Durante más de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional se mantuvo en la silla presidencial. Desde entonces, el país no sabía o resistía a ser gobernado por otra ideología política. Resistiendo a un fanatismo partidista, el PRI, con tantos años en el poder, aseguraba su mandato gracias a las costumbres y el miedo político que implementó en los ciudadanos durante años. Repercusión que vemos hoy en día, donde el PRI vuelve después de 2 años a la silla presidencial. La fórmula fue sencilla. La gente que dejó de confiar en el partido regresó a su ideología común, la apatía de un fracaso notable del Partido Acción Nacional, en la cual los mexicanos confiaron ciegamente y que quedó defraudando por un manejo carente de atención y compromiso a la gente que creyó en ellos. México es uno de los países que podría tener la mayor solvencia en Latinoamérica. Son su extensión y su riqueza naturales. Nuestro país tiene recursos brutos que pueden ser explotados y obtener unas ganancias que lo colocaría como uno de los más desarrollados. La realidad es que existen poblados carentes de necesidades básicas, hay miseria, grandes desigualdades sociales como el racismo y todavía un porcentaje importante de los habitantes no cuenta con servicios elementales como agua potable, electricidad, drenaje, etc. Bueno, pues el trazar el desarrollo social, el desarrollo económico de un país, pues le corresponde, por lo menos en nuestro país, al Poder Ejecutivo que es parte de la administración pública que, insisto,
el ciudadano debe estar vigilando y cuidando. Entonces, si no lo ha cuidado bien, si no se ha preocupado porque lleguen los mejores, si no se ha preocupado porque se dé continuidad a los proyectos que se presentan, si no se ha preocupado ni siquiera por saber quiénes son los que están ahí en la administración pública, pues evidentemente los que están en la administración pública terminarán haciendo lo que mejor convenga a los intereses de cada uno de esos individuos y no a la colectividad. Por lo tanto, pues, si no hemos tenido un desarrollo político adecuado, en donde lo entendemos como que no hay una participación de los ciudadanos adecuada, pues evidentemente no habrá un desarrollo económico adecuado, y lo vemos pues claramente, ha impactado y ha golpeado bastante en la situación económica del país. Los bajos salarios de gran parte de la población condenan a vivir al margen del día. El crecimiento empresarial desmedido provoca que los sueldos sean bajos y las grandes ganancias sean inyectadas a capitales extranjeras y no mexicanas. El país es considerado de desarrollo medio bajo. No es de extrañar que se encuentre en una posición de desventaja comparativa en los últimos años, mientras muchas naciones establecen medidas para mejorar su competitividad. México ha carecido de una estrategia de transformación. El último adelanto socioeconómico que ha tenido este país es desde el gobierno de Porfirio Díaz. A pesar de muchas deficiencias y su ambición con el poder que le ofrecía la silla presidencial, Díaz trajo para México el adelanto financiero más grande de la historia. Su visión, obtenida en Europa, le sirvió como parteaguas de lo que podía hacer por el pueblo mexicano. La ambición y la búsqueda de intereses personales hacen que los subsidios gubernamentales sean desviados para el beneficio de algunos sectores de un país, mientras que otros sectores son víctimas del manejo inadecuado de la economía mexicana. A pesar de las reformas políticas y laborales que se crearon desde 1977, México aún fomenta la corrupción y sobre todo una democracia insignificante para el país. Pero, no obstante, la democracia llega a moderar el abuso del poder, así estimulando mayor redención de cuentas. Bueno, pues hay razones fundadas para que los mexicanos y los ciudadanos aquí en Guadalajara crean que ser político es sinónimo de ser corrupto. ¿Por qué? Porque lo que se ha difundido es que la mayor parte de los políticos aprovechan los espacios públicos, sus cargos, para enriquecerse y tienen viviendas ostentosas, vacaciones ostentosas, igualmente vehículos y un estilo de vida que no se corresponde al de sus salarios, que de por sí son elevados, ¿no? La corrupción se origina por muchas otras causas, considerando importantes las siguientes: exceso de trámites y requisitos para solicitar una licencia, estabilidad laboral en servicio público, sueldos bajos, recompensa para el personal público, falta de arraigo de valores éticos y falta de incentivos de capacitación. Muchos teóricos traducen una vieja concepción de poder y reconocen que el poder puede ser tanto constructivo como destructivo, pero realmente el poder es el llegar a tener el dominio suficiente de una población para así influir en otros en los sentidos deseados. México es un claro ejemplo de cómo se ejerce el poder utilizándolo destructivamente para una sociedad que no conoce las diferencias entre poder y gobernar. Pero gobernar es estar pendiente de los ciudadanos, es entender que tiene un poder legítimamente conseguido. Quien recibe este tipo de poder está obligado a buscar el bien común de los que permitieron estar temporalmente al frente de ellos. En México se cree que poder y gobernar es lo mismo, pero no. Hay una gran diferencia entre estos dos términos, ya que el poder consiste en tener la habilidad para llevar a cabo una determinada acción, tanto que gobernar es estar pendientes de sus ciudadanos y apoyarlos en lo que su nación en esos momentos esté necesitando. El mexicano es víctima de su propia apatía por voluntad propia. Es un condicionamiento histórico lo que genera la desconfianza y una serie de patrones de comportamientos negativos, como la corrupción y la indiferencia, alimentan el conformismo y desinterés por la vida política. El ciudadano cree que su participación en la política se limita a las elecciones y no hace algo al respecto por involucrarse en la toma de decisiones que cambia el rumbo de la nación. Se mantiene la expectativa. Erróneamente se cree que gobernar es poder. Hay una falta de información grande entre la sociedad, generando el fanatismo y la idealización de los personajes políticos, al grado de ver en la política un espectáculo de entretenimiento en lugar de un espacio de participación ciudadana. Señor locutor, quiere hacerme el favor de decirme qué
corazón. Son las 4:20, 4:20 minutos. Gracias, muchas gracias. Y que siga la música en Radio Recuerdo, Canal 86. México cuenta con grandes recursos territoriales, naturales y humanos. La sociedad mexicana tiene un potencial que puede llevar al país a los primeros puestos de desarrollo financiero y de calidad de vida. La educación, dice Paulo Freire, no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es necesaria una instrucción política en la población general para fomentar la participación ciudadana y con ello elevar la calidad de vida de nuestra nación. Hay esperanza, hay solución, no todo está perdido. En la medida que tomemos conciencia de que nuestra participación es fundamental en el desarrollo del país, en el momento que dejemos nuestra apatía de lado, pero sobre todo, si nos educamos e informamos de lo que en realidad es la política, dejaremos de ser los incomprendidos y desinteresados. Transformaremos la realidad sin dogmas políticos.